La filosofía es la única disciplina que se pregunta por sí misma. La filosofía es una búsqueda reflexiva, crítica y racional acerca de los primeros principios de una manera autónoma. ¿Cuál es el sentido del ser? ¿Por qué hay entes y no más bien el puro ser o la nada? ¿Qué es la nada y el ser? ¿Por qué hay cosas? El conocimiento como medio para el conocimiento como fin. La filosofía solo busca saber la verdad en todas las esferas de la verdad. Penetrar a lo profundo, trascender a lo eterno, remontarse a lo metahistórico. ¿Me escuchas bien? Arturo, ¿vos escuchás bien? Parecería que Arturo no nos escucha bien. Ahí está. Sí, ya está grabado. Bueno, hoy vamos a tocar eh, un tema que se ha hecho muy famoso en esta semana, fruto de un debate justamente que ha tenido Arturo con Aristarcus, el ateo, y es el tema de la fundamentación objetiva de la moral. Es un tema, bueno, ya sabrán ustedes que ha causado mucha polémica, ¿no? Y que sigue estando como muy en la palestra de los debates. La fundamentación racional de la moral. Esa sería la temática. ¿Cómo podemos fundamentar la moral racionalmente? ¿Ok? Bueno, vayan anotando porque les voy a dar mucha información. Las diferencias entre la palabra etimológica, ética y moral. La palabra moral viene de mos, moris, que significa costumbre en latín. Conducta, costumbre. Habitación, de ahí viene la palabra morada también, ¿no? Morada, moris. Y la palabra ethos significa costumbre, morada, conducta también, pero en griego. Yo traduzco ética a habitus, porque habitus significa hábito, morada y costumbre, habitus de habitación, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre la ética y la moral? La ética es una reflexión filosófica acerca de los principios de la buena vida. En cambio, la moral es la conducta personal del individuo. La conducta moral, bueno, no se utiliza en la definición, lo definiendo, ¿no? La moral es la conducta práctica del individuo. Entonces, por ejemplo, hagamos una distinción entre ética aristotélica y moral aristotélica. Si la ética es la reflexión filosófica, yo les digo, háblenme de la ética de Aristóteles, ustedes me tienen que hablar del libro de Aristóteles, de la ética nicómaco, de su teoría sobre la moral.
En cambio, si yo les pregunto a ustedes, háblenme de la moral de Aristóteles, ustedes me tienen que hablar de Aristóteles, no de su teoría, sino de su conducta, de si él es buen amigo, si es buen padre, si es buen marido, de si es buen hijo, etcétera, etcétera. Entonces, la ética tiene un viraje más teórico y la moral tiene un viraje más práctico, aunque significan lo mismo, las dos palabras significan lo mismo. Bueno, arbitrariamente o convencionalmente se suele hacer esta distinción con el fin de que de hacer distinciones con las dos palabras, ¿no es cierto? De que una valga para una realidad y que la otra valga para otra realidad. Entonces, ¿qué es la ética? Bueno, la ética es una reflexión acerca de aquellas conductas que suelen ser reiteradas y que por reiterarse se convierten en una nueva naturaleza del ser humano. En función de esto tenemos que hablar de la naturaleza, porque la palabra naturaleza significa principio de operaciones. Bueno, ¿y cuáles son las operaciones que va a estudiar la ética? Las operaciones libres y racionales. Los seres humanos tienen dos tipos de operaciones, las libres y racionales y las involuntarias. Las libres y racionales son propias de la especie humana. En cambio, las involuntarias son aquellas que le pertenecen a la animalidad. Por ejemplo, el vegetar, el que crezca el cabello, hacer la digestión, respirar, parpadear, son actos del hombre. Es decir, actos que reflejan la especie humana frente a los otros tipos de animalidades. Refleja la animalidad humana. En cambio, los actos humanos son aquellos donde se pone en juego el concurso de la libertad, el concurso de la voluntad. Es decir, son actos que pueden ser juzgados como buenos o como malos según el concurso del intelecto y la voluntad. Entonces, los actos del hombre son actos involuntarios, en cambio, que suceden en el ser humano, pero no con el concurso de la razón y de la voluntad. ¿Mm? En cambio, los actos humanos son actos libres, deliberados, donde hay concurso del entendimiento y de la voluntad. Y por esa razón pueden ser juzgados, pueden ser valorados como buenos o como malos esos actos. Bueno, a partir de ahí nosotros vemos que hay operaciones del hombre, operaciones involuntarias que pertenecen a la naturaleza primera, ¿sí? Son las operaciones necesarias, las operaciones invariables, constantes de la naturaleza humana. ¿Eh? Respirar, hacer la digestión, incluso caminar, son operaciones que se realizan
en el marco de la naturaleza primera, es decir, es la naturaleza formal del ser humano, aquella de la especie humana, aquella naturaleza que se expresa en todos los individuos de la especie, ¿no es cierto? Por ejemplo, denme un ejemplo de acto, de operación, de acto del hombre que responde a la naturaleza primera. Bueno, caminar, hablar, comer, hacer la digestión, soñar, dormir, rascarse la cabeza, tomar agua. Son actos de la naturaleza primera, son operaciones naturales del ser humano que están habilitadas por una potencia natural. La naturaleza segunda es aquella que nosotros construimos con nuestras conductas. Si allá no son operaciones necesarias y mecánicas o espontáneas o instintivas de la naturaleza humana, sino que son operaciones que realiza la voluntad libre del ser humano, el hombre que deliberando escoge la mejor vida. Entonces la naturaleza segunda es la costumbre, la metafísica de las costumbres. Es el principio de las operaciones que realizan un vicio o una virtud de manera espontánea, pero ya no natural, sino de una segunda naturaleza, es decir, que el ser humano se ha habituado a comportarse de esa manera, se ha habituado. Por eso está la frase de Aristóteles que se utiliza mucho acá en la Argentina, no sé si ahí en vuestro país se utiliza esa expresión, golondrina no hace verano. Es decir, nosotros, al menos acá en la Argentina, y me imagino que en la época de Aristóteles también, en la época del verano viajaban las golondrinas, se veían muchas golondrinas. Entonces se dice golondrina no hace verano. ¿Qué significa esa expresión? Golondrina no hace verano. Significa que para que exista el verano no es suficiente con que haya golondrinas, tienen que haber muchas golondrinas y toda una serie de factores que acompañan a la golondrina para decir estamos en el verano. Bueno, así también, si yo le doy de comer al pobre una sola vez, no soy generoso simplemente por hacerlo una sola vez o dos veces. Me convierto en generoso cuando hago de la generosidad un hábito. ¿Se entiende? Cuando hago de la generosidad un hábito, una conducta reiterada, un hábito. Entonces, la naturaleza primera es el fundamento de las operaciones espontáneas del ser humano. Y la naturaleza segunda es el fundamento de las operaciones libres del ser humano. Y en su libertad el ser humano puede escoger una buena vida, una mala vida. La palabra zoe en griego significa viviente. En ese sentido, todos somos zoon, vivientes. La palabra zoon de ahí viene zoológico, animal, el estudio de los animales. Entonces, el zoe es cualquier, o sea, es cualquier viviente. Todos nosotros somos zoon. Fernando, Ronaki, Franco, Carlos, Gabriel, Vladimir, son
Juan tienen Zoé, vida, pero no todos tienen una buena vida. Para hablar de la calidad de vida o del modo de vivir, en Grecia se utilizaba la expresión bios. La palabra bios significa vida, pero no vida como fuente o como principio formal, sino un estilo de vida, un modo de vivir. Entonces nosotros podemos tener un bios, un modo de vivir bueno, o un modo de vivir malo. Bien, entonces nos vamos a preguntar en qué consiste la cuestión ética. ¿En qué consiste la cuestión? ¿En qué consiste que haya una cuestión ética? ¿En qué consiste que haya ética, el planteo ético? ¿En qué consiste el planteo ético? El planteo ético consiste en que hay un criterio por el cual nosotros podemos discernir qué modo de vivir es mejor que el otro. En eso consiste la cuestión ética. Todas las cuestiones éticas consisten en eso, es decir, no hay una cuestión ética en la cual este planteo no esté en juego, no esté sobre la mesa. Ustedes me van a decir, no, porque hay éticas que no tienen ese planteo. Y acá les presento el primer desafío. ¿Podrían ustedes encontrar en una escuela filosófica un planteo ético que no responda a este planteo fundamental que estamos nosotros desarrollando, a saber, un criterio por el cual se resuelve qué modo de vivir es mejor que el otro? ¿Creen ustedes conocer una teoría ética que no responda a este planteo? Todas lo intentan resolver de alguna manera, me parece. Todas, todas intentan resolverlo de esta manera, pero ¿qué pasa si alguien dice, bueno, pero el relativismo moral no plantea que hay un modo de vivir que sea mejor que el otro? Y es un planteo ético. El relativismo moral es un modo de encarar la moralidad. ¿Cómo responderían ante esa objeción? Profesor, eso no sería una contradicción porque si hay mucha relatividad, cada uno trataría de ser absoluto y al final se va al tacho ese relativismo, ¿no? Me parece contradictorio, ¿no? Porque, claro, para cada uno es relativo, pero cada uno es absoluto también, entonces creo que el relativismo es imposible, ¿no? O sea, no, Ahí está el no le encuentro planteo que lógica, ¿no? incluso, Incluso aquella persona que diga que el relativismo es aquello que es deseable, ya está poniendo al relativismo por arriba. claro, Entonces, ahí, ciertamente, todo relativista, incluso en su relativismo, para él, considera que en él mismo es mejor este modo de vida que el otro. Es decir, el Profesor, relativista, eh, sí, es un individualismo, profesor, un individualismo donde o sea, la ética de cada persona gira en torno a su propia felicidad. Entonces, cuando pues yo veo este ejemplo, cuando se buscan los homosexuales adoptar un niño porque tienen derecho a ser padres, entonces importa el derecho de ellos, pero están pasando por encima del derecho del niño a tener un padre y una madre. Entonces, es un individualismo y nunca realmente se va a establecer una ética pues para todos, algo que convenga a todos, sino que es un individualismo. claro, pero a ver, la cuestión ética consiste en un criterio
por el cual se resuelve que un modo de vivir es mejor que el otro. No interesa ahora sea ese modo de vivir que sea mejor que el otro, ¿se entiende? O sea, ahora no vamos a resolver cuál es ese modo. Lo interesante es que toda persona cree que su modo es mejor que los otros. ¿Se entiende eso? Un marxista cree que da lo mismo ser solidario que no ser solidario. A un marxista le da lo mismo la igualdad que la desigualdad. No, pues no. Ah, bien. A un feminista le da lo mismo que a la mujer se la mate o que se la respete. No, no le da lo mismo. A un progresista le da lo mismo la libertad sexual que una dictadura que controle los cuerpos y la sexualidad privada. Le da lo mismo a un progresista, una sociedad autoritaria y totalitaria que una sociedad libre donde cada uno puede hacer en la cama lo que quiera. No le da lo mismo, ¿no es cierto? Al posmoderno le dan lo mismo los pequeños relatos emancipatorios que los grandes relatos que condenan y que totalizan la verdad. Le da lo mismo a los posmodernos. Entonces, ¿existe el relativismo moral? Es imposible el relativismo. Si alguien te dice yo soy relativista moral, vos podrías decirle, bueno, yo no soy relativista moral, ¿me vas a respetar o no? Si te dice que no, ¿es o no es un relativista? Y no, porque no respeta tu criterio, que no es el mismo que el de él. O sea, él intenta, como decían ustedes, absolutizar su criterio. Y si Oiga, yo profe, Ajá. fíjese que con lo de lo que pasó con Arturo, yo le mandé ahí un mensaje. Quiero que me diga usted si lo que yo escribí, en dónde podría yo caer en el error. Porque yo le escribí, la homofobia no existe ni la transfobia. Estos son neologismos que se esgrimen para coaccionar e intentar desacreditar a las personas de expresar sus opiniones cuando no comparten las conclusiones que emanan de la teoría queer, de los estudios de género, con la intención de construir una sociedad disciplinaria, Foucault, Deleuze, Bourdieu, Butler, dado que pretenden creer y sostener que la realidad surge de las estructuras sociales, del lenguaje, de la política, del poder, y quieren habilitar nuevas realidades mediante la dilución de sus supuestos sujetos políticos, volviéndolos significantes vacíos para indeterminarlos y llenarlos después con lo que les convenga en el momento. Totalmente. Lo que a mí el error que ha cometido, entre otros errores que ha cometido Arturo en el debate con Aristarco, es que todo el tiempo decía, no soy homofóbico, no soy homofóbico, no soy homofóbico. Porque, O sea, ya decirse homofóbico, si eso no es ser homofóbico, ya estás cayendo en la trampa de aquel que está tratando de ponerte esa categoría y claro, tratar de patologizar la postura que tienes cuando no compartes las conclusiones que ellos tienen. es que en la postura él estaba en contra de la homosexualidad. No está en contra de los homosexuales, pero sí en contra de la De la homosexualidad. conducta. Entonces, pero eso no significa tenerle fobia. Uh-huh. Como dice Nicolás Márquez y Agustín Laje, eso es una patologización de la disidencia. Justo, ¿Eh? es la Cuando frase. alguien disiente, cuando alguien disiente con el otro, se lo patologiza y se dice vos tenés una fobia. Como que si fuera que la oposición a la homosexualidad solo se da en una conducta irracional, Uh-huh. ¿no? Es una conducta irracional, como que la homosexualidad es racional y la homofobia es irracional. Ese sería como el planteo. Lo cierto es que hay un criterio objetivo para resolver qué modo de vida es mejor que otro.
Y el criterio objetivo es la naturaleza humana, pero no la naturaleza en términos meramente descriptivos, ¿El porque telos la sería? naturaleza... Ah, ¿El fin sería el telos? sí, pero todavía no desarrollé eso. ¿Cómo? Ah, no sé si alguien había... O sea, la naturaleza, no en términos meramente descriptivos, porque cuando nosotros describimos la naturaleza, estamos explicando la causa formal del ser humano. Pero la naturaleza no implica solo la causa formal, es también una teleología, es también la causa final. La causa final también es parte de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza implica movimiento y el movimiento no se da hacia cualquier lado, sino que todo movimiento busca una perfección. Todo movimiento natural persigue una perfección porque está inclinado hacia una perfección. Y la perfección de los seres humanos, que son seres racionales, la perfección debe ser racional. Entonces la razón debe ajustarse a la naturaleza, debe querer aquello que le es propio, desarrollarse en aquello que le es propio, porque claro, lo propio de la naturaleza es conservarla, la naturaleza, preservarla y hacerla crecer, no destruirla. Las conductas naturales no tienden a la destrucción de la naturaleza. ¿Se imaginan ustedes que el instinto animal sea autodestruirse? Cuando lo propio de la conducta humana es la preservación de la vida, no la destrucción de la vida. ¿No es cierto? ¿Cómo hacemos nosotros entonces para responder a esta pregunta? Bueno, yo primero tengo que conocer el ser del ser humano, la causa formal, hacer una descripción de su naturaleza, y después conocer el deber ser, la causa final, la prescripción del deber. La descripción habla en términos de verdad. La descripción puede ser verdadera o falsa. Pero la ética no habla en términos de verdad o de falsedad, sino de si es debido o indebido. Entonces, a la ética no le interesa lo que es, sino lo que debe ser. Y saca el contenido del deber ser del ser. Saca el sentido del ser del ser. Saca la causa final de la causa formal. Saca la prescripción de la descripción. Entonces, todo hombre que tiene una naturaleza tiene el instinto de preservarse en esa naturaleza. Spinoza le llama conato, Nietzsche le llama espacio vital, Freud le llama eros o pulsión de vida. Cada uno lo llama de distintas maneras, pero toda naturaleza tiene el instinto de autopreservarse. Obviamente que para autopreservarse tiene que encontrar la dirección natural de su movimiento, porque no hay movimiento sin un paso de la potencia al acto, y el acto no se mueve sino en dirección a una entelequia, es decir, a una perfección. Y la perfección del bien natural es su propia naturaleza. Entonces, ¿cuál es la perfección del viviente? Seguir viviendo. La perfección de ser libre, seguir eligiendo. La perfección del ser racional, usar la razón, estudiar, educarse, perfeccionar las potencias de la razón. ¿Cuál es el bien del ser que por naturaleza es político? La vida política, la vida social, la vida comunitaria, la vida en especie. Se dan cuenta que lo propio de cada ser vivo es su propia naturaleza. Cada ser vivo se desarrolla cuando actualiza sus potencias naturales. Esto fue el desarrollo de Arturo, ¿no? Arturo hizo un buen desarrollo en el debate con Aristarcus. Él desarrolló este planteo. Arturo, en vez de hablar de entelequia, hablaba de lo que plenifica, pero más o menos es lo mismo. Más o menos es lo mismo. Lo que pasa es que el bien de la naturaleza, que es
la finalidad que todos perseguimos, que es la felicidad como la plenitud del ser natural, es evidente. No se puede probar lo evidente. Es decir, casi que Arturo le estaba probando a Aristarchus por qué queremos ser felices, por qué queremos desarrollarnos. Y en realidad lo que estaba negando a Aristarco era el principio evidente de que todos los hombres desean ser felices. Aristarco le planteaba a Arturo y decía, lo que pasa es que Aristarco entendía en el planteo que ser feliz tiene que ver con una cuestión psicológica, no con una cuestión ontológica. Entonces él decía, bueno, pero si le causa placer a dos personas tener relaciones homosexuales, ¿cuál sería el problema? Pues claro, entiende felicidad como un moderno, entiende felicidad como Lentísimo, ¿eh? ¿Cómo? Perdón, es que estaba prendido el micrófono. No sé. Es que hablaron No hay aquí en mi problema. casa. Perdónenme usted. Bueno, ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. Nosotros tenemos que desarrollar lo que somos, no lo que no somos. Por eso dice Píndaro, que es una frase que toma Aristóteles, dice, el hombre debe ser lo que es. Es decir, nosotros tenemos el llamado de ser lo que somos, no lo que no somos. Si una persona se desarrolla, pero en contra de su naturaleza, no se va a perfeccionar. Porque desarrollarme en contra de mi naturaleza sería que yo en vez de usar la razón, la destruyo. Que en vez de ser más sociable, soy menos sociable. Que en vez de tener más salud, tengo menos salud. Que en vez de alimentarme, no me alimento. Que en vez de tener más vida, tengo menos vida. Que en vez de que un niño tenga un papá y una mamá, tenga dos papás. Claro. Claro, porque lo natural del niño es tener papá y mamá, porque de ahí vino, del padre y de la madre. Sí, la unidad de la conducta es justamente eso, ¿no? Que la psicología siga el paso de la biología para que la persona esté íntegra, ¿no? Para que la persona no esté dualizada, para que no haya un conflicto entre las conductas del hombre, que son las naturales, y las conductas humanas, que son las libres. En el homosexual no coinciden las conductas del hombre con las conductas humanas. Hay una dualidad del ser. ¿Por qué? Porque la conducta del hombre es que puede tener cáncer de próstata, pero la conducta humana es que se comporta como teniendo vagina. Entonces son dos conductas diferentes. Entonces, puede tener cáncer de útero, pero cree que tiene el aparato reproductor masculino. La conducta humana no va de la mano de la conducta del hombre. La conducta del género no va de la mano de la especie. Y te dicen, no, los animales también tienen conductas homosexuales. No, el animal no es ni homosexual ni heterosexual, porque la homosexualidad y la heterosexualidad son psicológicas, son vivencias psicológicas. Los animales son macho o hembra, punto. Los animales no tienen sexualidad. Incluso cuando el perro se monta a otro perro, no lo está tratando de perro, lo está tratando de perra. En fin, Quedan 4 minutos para la cortamos siguiente. y, cortemos y empecemos con la segunda parte. Continuemos entonces. Entonces, el tema es, ¿al ser humano le hace bien o le hace mal actualizar sus potencias naturales? Entonces Aristarco le dice a Arturo, bueno, pero ¿no es una potencia natural también el acto homosexual? Sí, pero es un acto
es una potencia que va en contra de la naturaleza, que no va en consonancia con la naturaleza. ¿Por qué? Porque la finalidad del acto sexual es la procreación. Y el acto homosexual no está destinado a la procreación. Por eso Arturo le decía bien, Aristarco le decía, porque Aristarco le decía, bueno, pero un homosexual puede acostarse con una mujer y ser padre y seguir siendo homosexual. Y Arturo le explicaba bien y le decía, sí, lo que pasa es que el homosexual que se acuesta con una mujer para ser padre no está actuando como homosexual en la procreación. O sea, no está procreando en su carácter de homosexual. Justamente, para procrear tiene que ir en contra de su inclinación sexual, porque él tiene que acostarse con una mujer. Si el varón se acostara con otro varón, no procrearía. Entonces, no podría procrear en su carácter de homosexual. Tiene que falsear su propia inclinación sexual y acostarse con una mujer para poder procrear. Arturo se le explicó bien al tema. Y es la técnica lo que ha habilitado el evitar eso, ¿no? El alquilar un vientre, el subrogar un vientre. Claro, claro, eso viene a suplantarla, viene a reemplazarla a la naturaleza, pero no a contrariarla, porque toda técnica artificial tiene que imitar las leyes naturales. No puede ir en contra de las leyes naturales. Es el tema. Y ahí se instrumentaliza, ¿no? La vida del bebé, la vida de la mamá que está rentando el vientre. Claro, o sea, la ética aristotélica es la única intuitiva porque es la que responde a nuestras inclinaciones naturales. Y digo naturales, no carnales, ¿no? Porque las inclinaciones carnales tienen que ver con las tendencias de la carne, la concupiscencia. Yo estoy hablando de las inclinaciones naturales. La inclinación a la verdad, la inclinación al bien, la inclinación a la vida en sociedad, la inclinación a la familia, la inclinación a la procreación, la inclinación al conocimiento. De eso estoy hablando. Es decir, la ética aristotélica es buena en cuanto que nos permite desarrollarnos libremente en conformidad con las inclinaciones naturales, no las inclinaciones carnales. Esa ya sería una concepción más de los instintos bajos del ser humano, porque el ser humano tiene instintos altos e instintos bajos, ¿no? Arturo, contanos tu experiencia, cómo te sentiste en el debate, qué aprendiste del debate, qué lección sacaste del debate y cómo lo encararías en el caso de que tuvieras que debatir de nuevo, ¿no? Con una persona así como Aristarco. ¿Aprendiste algo? Pues yo pensaría que ahí a lo mejor yo estaba más ingenuo pensando que iba a tener, digamos, una charla en torno a la ética de alguna manera edificante y clara, así como una charla tranquila, porque en realidad yo más bien lo que sentí es que, bueno, Aristarchus lo quería manejar como si fuera debate en el sentido de que se trata de él llevar la contra, ¿no? En ese sentido, yo creo que Aristarchus cae en lo mismo que él se queja, porque cuando tú los invitaste a una charla de la ética a tres de ellos, que se llamó Lateralidades del Cristianismo, o algo así se llamó esa ponencia, ellos también pensaron que iba a hacer una charla y les hablaste también de la ética y luego justamente de eso mismo que actúa Aristarchus, de eso mismo se enoja, ¿no? Entonces, me parece que más bien es la saña, o sea, él tenía más bien una actitud sañosa, eh, cuando yo tenía una actitud más bien como de aclaratoria. Entonces, yo creo que
La cuestión está en, pues, yo creo que traté de que quedara lo mejor clara. Yo tenía la intención de aclarar, ¿no? Pero, más bien ahí tenían la intención como de no entender, ¿no? Yo sentí que tenían la intención de no querer entenderlo. Creo que yo sentí que había como mucho sesgo, o sea, como mucha sesgo con ahora sí que como que con la noesis el noema de que es el de homofobia implícita sin escuchar sin realmente analizar el planteo de la ética INRE, ¿no? Aristotélica. Mm. Pero pues, pero pues eso, es que sí, yo no, yo sentí una intención completamente de cerrazón a escuchar el planteo ético. Claro, O estaba sea, de queriendo decir, apurar, ponerte trampas todo el tiempo para ver dónde vos caías. Estaba actuando como sofista en ese ujú, momento. No es que él sea un sofista, pero en ese momento estaba actuando como tal. Bueno, les voy a enseñar los 5 puntos de la ética, cuáles son los 5 ítems que tienen que tener en cuenta a la hora de desarrollar un planteo ético. El primer ítem es la naturaleza humana. Toda consideración ética tiene que partir de una consideración acerca de quién es el hombre, de qué es el hombre. Porque yo no le puedo dar lo suyo al hombre si no sé qué es el hombre. Entonces, el ítem número 1 de la cuestión ética consiste en conocer y aceptar la naturaleza humana. El ítem número 2 tiene que ver con los vínculos y la naturaleza de los vínculos, porque ciertamente yo voy a tener una conducta apropiada con mi hija si la trato como hija, no como empleada. Si la trato como mi hija, no como mi madre. ¿Mm? Yo voy a tener una conducta adecuada con mi novia si la trato como novia, no como perro. Si la trato como novia, no como madre o como hermana, porque no es mi hermana, no es mi madre, no es mi perro. Entonces, una conducta adecuada frente a una persona trata de descubrir cuál es la naturaleza del vínculo que te une con esa persona. Y preguntarse, bueno, ¿cuáles son las conductas que son propias de ese vínculo? Que mi pareja me diga a mí con quién tengo que hablar y con quién no tengo que hablar, qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Eso no pertenece a la pareja. No es la pareja la que te tiene que decir con quién hablar y con quién no hablar. Tercer ítem, la intención subjetiva. Si yo queriendo salvar la vida de una persona le disparo al ladrón y la víctima se entromete en el medio o por casualidad termina muriendo la víctima, yo no tengo que ser juzgado como asesino porque aunque yo haya causado la muerte de una persona, y es cierto que la conducta revela ese acto, la actitud es la intención subjetiva. Yo no quise matar a la persona, al inocente. Yo quise matar al culpable y el inocente se metió en el medio, se entrometió. Yo no quise, qué sé yo, ¿no? Una vez me pasó que estaba tirando agua y pasó la vecina y le tiré el tacho de agua en la cara. Bueno, ella no me puede acusar de mala fe porque yo no quise echarle el tarro de agua. Yo quise arrojar el agua a la vereda.
Entonces, toda consideración ética tiene que tener en cuenta la intención de la persona. La intención de la persona no va a cambiar el carácter del acto, pero sí cambia la carátula de la actitud. Y la intención subjetiva es necesaria para juzgar moralmente a la persona, ¿no? Vamos a suponer que Juan Esteban está tirando unos cohetes y sin querer ese cohete cae en el ojo de un vecino. Bueno, Juan Esteban no puede ser culpado de alevosía o de premeditación, ¿ven? A lo sumo podría ser culpado de imprudencia, pero no de premeditación, no de una persona que ha realizado un atentado contra la vida del vecino. Esa no fue su intención. Claro, descubrir la intención del corazón es muy difícil, no se le puede hacer una radiografía al corazón para ver cuál era la intención, ¿verdad? Casi siempre se estudia la intención subjetiva a partir de un indicio objetivo. El cuarto elemento de la ética es el contexto. Una conducta que puede ser buena en un contexto puede ser mala en otro contexto. Por ejemplo, hacerle un chiste a un amigo para hacerlo reír y sacarlo de un momento de tristeza es un acto bueno. Pero si yo ese chiste lo hago en medio de un velorio, en vez de ser un acto bueno, es un acto malo. ¿Por qué? Porque es imprudente, porque es una descortesía hacer broma en medio de la muerte de una persona, ¿no es cierto? Del sepelio o del velorio o del entierro. Y el último ítem de la ética es la consecuencia de la conducta. O sea, la consecuencia de la conducta puede agravar o atenuar el acto. ¿Mm? Si la consecuencia es grave, el acto va a ser agravado. Si la consecuencia es leve, el acto va a ser atenuado. La consecuencia no convierte al acto bueno en malo ni al malo en bueno, pero sí puede agravar o atenuar la conducta. Si yo para juzgar un acto tengo en cuenta la naturaleza del hombre, la naturaleza del vínculo, la intención, el contexto y la consecuencia, tengo todos los elementos necesarios para juzgar si esa conducta fue buena o si fue mala. Entonces, para terminar, vamos a hacer un ejercicio. Yo les voy a dar 5 minutos para que ustedes escriban un escenario en la cual la conducta es buena, pero teniendo en cuenta los 5 ítems. ¿Por qué es buena la conducta según la naturaleza humana, según la naturaleza de la relación, según la intención subjetiva, según el contexto y según la finalidad? Le voy a poner un ejemplo, por ejemplo. Yo ahora estoy realizando con ustedes una conducta éticamente buena. ¿Por qué? Porque los estoy tratando como seres humanos, racionales, no como animales, lo estoy haciendo pensar. Estoy respetando mi rol de profesor, yo no le estoy hablando como un amigo, sino como un profesor. Mi intención es enseñarle y transmitirle cosas buenas. El contexto es un contexto en el que es pertinente la enseñanza y la consecuencia es que ustedes están aprendiendo. Entonces, esos son los 5 ítems que coinciden con el criterio y que a mí me permiten entender que si los trato como seres humanos, que si son racionales y los hago pensar, que estoy respetando mi rol de profesor, que los estoy tratando como alumnos, que es un contexto de enseñanza y que las consecuencias es que ustedes van a crecer, todo me revela que es una buena conducta. ¿Ven? Que es una conducta ética. ¿Tienen alguna pregunta para hacer el trabajo o si han entendido los 5 ítems? ¿Será posible que nos explique un poquito acerca del contexto del cuarto ítem? El contexto es en qué situación se desarrolla esa conducta. Por ejemplo, que vos le hagas el amor a tu novia está bien en el contexto de la pareja, pero no en el colegio, no en la iglesia, no en
en la calle pública, ¿se entiende? O sea, ubicando bien en el contexto qué es lo que cabe hacer en ese contexto. Por ejemplo, si yo ahora, a ver, si yo me tiro a la piscina, ¿ese es un acto bueno o malo? Depende. Si yo me tiro ahora a la piscina es malo porque ahora no me toca estar en la piscina, ahora me toca enseñarle a ustedes. ¿Se entiende? O sea que hay que ver en qué situación estamos nosotros para ver que no todo lo que es bueno en todo momento y no todo lo que es malo en todo momento. Por ejemplo, matar es malo. Sí, pero yo para salvar a una niña que está siendo asesinada o brutalmente golpeada, tengo que matar al asesino. Y bueno, es necesario matar. ¿Entienden? No todo lo que es malo en todo contexto, no todo lo que es bueno en todo contexto. Todo depende del contexto. ¿Entendieron todos? Sí, Sí, Profe, la profe. segunda, qué pena, solo la segunda se me perdió. No entiendo. El segundo ítem, profesor, el segundo. El segundo ítem es la naturaleza del vínculo. Respetar la naturaleza del vínculo. ¿Eso no lo habías escuchado? ¿O sí lo escuchaste pero no lo has entendido? No lo entendí bien, profesor. El segundo es. Vos tenés que tratarlo a la persona de acuerdo con la naturaleza del vínculo. O sea, ¿tu hermana es tu hermana o es tu hermana o es tu prima? ¿Tu prima es tu prima o es tu madre? ¿Tu madre es tu madre o es tu maestra? ¿Tu maestra es tu maestra o tu amante? ¿Te das cuenta? Entonces yo me pregunto, ¿qué corresponde hacer con la maestra? Tratarla como maestra. ¿Qué corresponde hacer con el vecino? Tratarlo como vecino. ¿Qué corresponde hacer con el hijo? Tratarlo como un hijo. Es mi hijo, no es mi amigo, es mi hijo. ¿Entendés eso de la naturaleza del vínculo? O sea, vos entendés que yo tengo relaciones distintas. Vos no sos mi pareja, sos mi alumno. Yo no te voy a tratar como mi pareja. Sí, ¿Me entendés? profesor. O sea, la ética se aplica conforme a quién estoy tratando de esa manera, quién va dirigido, sí. Así, eso lo Exacto. entiendo. Bueno, Correcto. escriban un ejemplo en el cual tengan en cuenta estos 5 ítems y puedan justificar por qué la conducta es aprobada como buena. ¿Ok? Les doy 5 minutitos.
No sé si los que han apagado la cámara están trabajando, pero bueno, vamos a creer que sí, que todos están trabajando. A ver, el que vaya terminando puede ir leyendo. Es una situación, ¿no? No tienen que escribir 5 situaciones para los 5 ítems. Yo Tienen ya que escribir terminé. O una sea, una situación. sola que tenga que ver con las 5, ¿no? A ver, te escucho. Bien. Clases de arte en la parroquia. Trato a mis alumnos como seres humanos, tomando en cuenta que son sustancia racional de naturaleza, sustancia individual de naturaleza racional, sagrada, volitiva, viva, son político. Les permito desarrollarse en plenitud durante las clases. Trato con propiedad a los alumnos, dándoles las clases conforme al vínculo y a la excelencia que la clase necesita en ese momento. Lo hago de manera, luego la intención lo hago de manera gratuita para querer dar un poquito de lo poco que se me ha dado, y el contexto se desarrolla en la parroquia de mi comunidad, y las consecuencias en lo que lleva ya han podido entonar el Padre Nuestro en latín y comienzan a cantar alabanzas ellos mismos. Qué bueno, me alegro. Así es. Exacto. Eso es lo que quiero. ¿Alguien más? ¿Está bien? Yo puedo dar un ejemplo. A ver, Carlos. Pues digo, es un ejemplo de la vida real, como uno dice. Una vez yo le di a mi hijo con una vara por el muslito, porque nosotros vivimos en una granja, en una finca, ¿verdad? Y se desapareció cuando tenía como 2 años y no lo encontrábamos. Y yo digo, en la naturaleza, pues la vida es frágil, es peligroso. Un niño puede morir por cualquier cosa, ¿verdad? Esa es su naturaleza, es delicada, frágil. Entonces el vínculo es que yo soy su padre, que mi propósito es protegerlo, cuidarlo, enseñarle. La intención era protegerlo, cuidarlo, Corregirlo, claro. corregirlo. Y en el contexto fue en el que fue una agonía no encontrarlo por 15 o 20 minutos y no sabíamos dónde estaba porque ya lo había hecho varias veces. Tenía como 2 años, 2 años y medio. Y la consecuencia fue que no lo volví a hacer. Obviamente hubo una Ah, marca, una marquita que se le hizo en el muslo, pero pues no lo hizo más. valió la pena. Qué bueno, qué bueno. No, no, qué bueno que le hayas pegado. Qué bueno que haya funcionado No, yo la no es algo represalia. que yo haga, ¿me entiendes? Pero en ese momento, pues, eh, pienso y digo que no era algo incorrecto hacerlo. En ese Así contexto. es. Yo soy de la vieja escuela, así que no te preocupes. No, para nada, ese es mi ejemplo. Profe, profe, Bueno, pues sí, hice Juan. 4 ejemplos, pero me faltó la última, pero sí los hice diferentes, se los leo No. rápidamente. Pero no hay que Le leo hacer uno. 5. Pero escúchame, no hay que hacer 5 ejemplos, hay que dar uno solo que tenga en cuenta los 5 ítems. Sino que la entendí después cuando ya sucedió. Por ejemplo, en naturaleza humana, según la naturaleza humana, instinto de supervivencia, violar las normas de tránsito para salvar una vida. Entonces voy en un carro y violo las normas de tránsito porque el instinto humano me lleva a salvar una vida. Pues esa es la prioridad. ¿Está bien así? No encuentro los 5 ítems ahí, amigo. A ver, explícame. Ah, bueno, no, solo me fijé en la primera, solo en naturaleza humana, en el primer ítem. Por eso le dije que, por ejemplo, en ese ejemplo el ítem número Ah, uno, bien, naturaleza humana. ya. Según la naturaleza de buscar sobrevivir yo o salvar una vida, violo las normas de tránsito. O sea, solo lo usé para el primero. Mm, mm, Ya, entiendo. Bueno, eh, bien.
Bueno, alumnos, Que la entonces segunda, ajá, porque en la segunda dice identidad, tratar a la persona como es, bueno, un habitante de calle que me pide dinero para comer, pero yo sé que es para drogarse, entonces eh, tratar a la persona como, según la identidad, el problema que tiene, pues no le voy a dar lo que me pide porque realmente no es lo que necesita. Y así lo desarrollé muy bien, con un ejemplo muy cada bien, uno. muy bien, muy bien. Bueno, bueno, tan buenos los ejemplos. Sí, sí, y es verdad también, ¿no? Es cierto. Em, bueno, ¿por qué para mí es importante esto? Porque nosotros tenemos que aprender a defender la ética, no solo religiosamente. En el debate, Arturo, cuando se veía apurado con Aristarcos, Arturo decía, bueno, esto es así porque Dios lo manda. Apelaba al No, voluntarismo. bueno, yo digo tantito, ¿no? Es que como que son así como de falacia de autoridad, ¿no? Pero yo quería dar a entender que lo que Dios manda por ética del conflicto lo podemos razonar y explicar la razonabilidad por ética in re, digamos. Está bien, está bien. Bueno, hoy supuestamente íbamos a tocar el tema de la Eucaristía, pero como se dio el debate de Arturo y esto estaba en el programa, creí pertinente que toquemos esta temática, pues ya está el tema en la palestra. Y ya les prometo que la clase que viene ya vamos a estudiar los conceptos de Santo Tomás que aparecen en la formulación del dogma católico de la Eucaristía. ¿Bien? Así que espero verlo en la clase que viene. Vamos a estudiar bien la Eucaristía, vamos a ver cómo la defendemos si somos católicos o cómo la podemos atacar si somos protestantes al dogma de la Eucaristía. Imparcialmente, ¿no? Imparcialmente voy a enseñarles a ambos cómo defender y cómo atacar el dogma. Ojalá que pueda estar el teólogo responde la clase que viene. Así nos enriquece con su sapiencia. Bueno, gente, nos vemos el sábado a las 8, a las 6, como siempre, ¿sí? Ya volvemos los sábados nomás porque hemos hecho un quórum y hemos visto que podían haber más alumnos el sábado. Así que Dios los bendiga, cuídense mucho y que la pasen bien. Hasta luego, Y hermanos. gracias Cuídense por mucho. estar. Hasta luego, Gracias. profesor.